Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. A esta gran fiesta de la Santísima Trinidad que nos une como una sola familia, a ejemplo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que juntos forman una verdadera comunidad de amor. El domingo pasado culminábamos el tiempo pascual celebrando la venida del Espíritu Santo y hoy retomamos el tiempo durante el año ordinario, dando gracias a la Santísima Trinidad por su acción redentora en medio de nosotros, su pueblo santo. Unidos en este banquete fraternal, dispongámonos a dar gloria a nuestro Dios, que es uno y trino. Cantemos jubilosos para comenzar esta celebración. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad en este domingo 15 de junio. Así es que vamos a pedir la acción de Dios Padre, amoroso, misericordioso, la acción de Dios Hijo, que nos redime, que nos salva, y sobre todo la acción del Espíritu Santo, que fue enviado a nuestra comunidad Ñanemo Punaniaregua para que podamos construir el reino de Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador. Te pedimos que en la profesión de la verdadera fe podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Dice la sabiduría de Dios: el Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas. Antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací, cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que sus aguas no desbordaran, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides? Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies.
Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia la virtud probada, la esperanza, y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos celebrando hoy la Santísima Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este gran misterio de tres personas y un solo Dios. Queridos amigos, dentro de todas las explicaciones teológicas tenemos muchas formas, ¿verdad?, de afrontar, de explicar y de entender que sea un solo Dios y tres personas. En realidad, prosopon del griego quiere decir manifestación. Vaishava peñan de Yara Oyecuacalle. Y aquí está una de las reflexiones, ¿verdad?, evidentemente, dentro de el pensar teológico, el prosopon, persona, de ahí viene. Cada uno de nosotros decimos, vos sos una persona, yo soy una persona, te respeto porque sos una persona. Prosopon griego quiere decir, cada uno de nosotros tiene una manera de manifestarse. Vos tenés tu característica esencial de manifestar tu vida. Y bueno, cuando hablamos de Dios, en realidad el prosopon, es decir, como Dios se manifiesta, es de una manera infinita, porque es Dios en realidad. Sin embargo, nosotros lo sintetizamos dentro de nuestra doctrina, de nuestra religión, dentro del entendimiento de la definición de Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Es decir, Vaishava Peñan de Yara Oyekua Cañandé, Vaishava Peñan de Yara Ayeva, Omba Apo, Oyekua Cañandé Mapajae. Eso quiere decir manifestación. Oyekuaca. Y entonces, la primera persona es el Dios Padre.
cuáles son las características de un papá. Entonces, pepeña deña, mañana, porque recordemos que nosotros utilizamos siempre los lenguajes antropológicos, es decir, y que tu entender coña de y puro hará lenguaje que antropológico quiere decir del hombre, es decir, Dios que asume la forma humana también. Por eso decimos que es justamente antropomórfico al mismo tiempo, un lenguaje del hombre, la forma de hombre. Y por eso, para explicar a Dios Padre, nosotros utilizamos este lenguaje antropomórfico de Dios Padre, que es la bondad, que es la generosidad, que es la generación, que es el que nos dona a todos allí cuaponá, porque peñan de Yara, o me embaiteñan de, o me eñan de peñan de Recoe, o me eñan de mo pañan de Jeico, o me eñan de ayepe y la yayapola y por a mí eñan de aroré, es decir, la realización, los elementos que nos ayudan a vivir, a llegar a nuestra dignidad, a realizarnos como personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, esta es la característica esencial del prosopon, de la persona, del padre, de la bondad, de la generosidad. Y bueno, y otros elementos que vamos encontrando también en el reflexionar bíblico. El padre que también pasa la mano, es la misericordia, el corazón, con el mísero. Por ejemplo, boazañan de peipoñan de pa lleva cuando estamos en el barro, cuando caemos en el pecado, en fin. Pero lo esencial y lo fundamental es el hecho de generar. El papá es el que genera, el papá es el que regala, el papá es el que nos dona la vida. El segundo, prosopon, es decir, la manifestación de Dios mismo. Tanto amó Dios al mundo, podemos decir, que envió a su propio Hijo, segunda persona. Segunda manera como Dios se hace síntesis, se hace amor en medio de nosotros. O vean el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Y el Hijo tiene una característica, aquella de la obediencia. Y por eso es que también la palabra de Dios, en todas sus reflexiones de los libros sagrados, encontramos siempre al Hijo. Decimos, Jesús que obedeció, incluso obedeció hasta la cruz. El obedecer es la característica principal. Y el obedecer, pero con una misión y con una funcionalidad esencial para cada uno de nosotros, si lo entendemos bien, que es el de la redención. Dios que se hace hombre, Dios que entra en nuestra historia, Dios que obedeciendo al Padre incluso se anonada, es decir, oye, ya, que su misma condición divina, nos dice la palabra de Dios. La carta a los colosenses, ese himno a los colosenses es maravilloso, ¿verdad? Porque Dios, siendo Dios, renuncia a todo y se hace presente en medio de nosotros para poder hacerse como nosotros y liberarnos, redención. Manifestación prosopon, persona de Dios para nuestra humanidad. Y la tercera que decimos, el Espíritu Santo. Aupeagatu, ñande yara, marangatu, cómo Dios se manifiesta en medio de nosotros y justamente a través del Espíritu que sopla, el que nosotros decimos el ruaj. El ruaj, queridos amigos, significa la fuerza. En griego se dice el dinamismo, el dínamo. Entonces, desde ahí, esa comunidad, nuestra comunidad, nosotros mismos, que le tenemos a un Dios en nuestra vida, que nos ha regalado todo, que nos ha redimido y que ahora, con la fuerza de su Espíritu, nos anima a nosotros para que podamos hacer el camino de la construcción del reino de Dios, la salvación para nuestro pueblo, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra nación. Es decir, la fuerza del Espíritu de un Dios que nos acompaña siempre. No estamos solos, sino que Él está con nosotros para que nosotros hagamos el camino de la realización de la dignificación. No nos olvidemos, San Ireneo de León, la gloria de Dios, la santidad de Dios, es justamente la realización del hombre. Y por eso es que decía así Ireneo de León, ¿verdad? La gloria de Dios es el hombre viviente. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Dios uno y trino, escúchanos. Dios uno y trino, escúchanos. Padre Santo, guía a tu Iglesia para que, iluminada por la gracia del jubileo, sea servidora de todos los hombres y de todos los pueblos. Oremos al Señor. Dios uno y trino, escúchanos. Padre Santo, toca el corazón de nuestros gobernantes para que sean sensibles a las necesidades del pueblo y tengan recta conciencia para gobernar con justicia. Oremos al Señor. Dios uno y trino, escúchanos. Padre Santo, te pedimos por los padres de familia en su día, para que, a ejemplo de San José, guíen con el ejemplo y el diálogo a sus hijos en el camino de la fe, el amor y la santidad. Oremos al Señor. Dios uno y trino, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Dios uno y trino, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos, y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy en la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tened confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, y hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida,
Oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, Dios único, en 3 personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre